La ponencia de este momento está dedicado a Franz Tannenbaum, uno de los pioneros de la historia de la posrevolución mexicana, porque en el muy temprano año de 1929, Tannenbaum publica La Revolución Agraria Mexicana, eh, que resultaba pues realmente muy singular en ese momento poder hacer ya un balance de lo que había significado este proceso en México. Vendría luego su ensayo Paz por Revolución en 1933 y La lucha por la paz y por el pan de 1950. Pero sus preocupaciones fueron más allá, como el gran estudio que hizo sobre la esclavitud, y su historia, pues además de esos logros académicos, resulta una historia bastante intrigante, porque se remonta a su periodo de agitador, que incluso fue encarcelado por su participación en el Industrial Workers of the World en 1913, una época de un gran activismo de parte de él. Eh, entonces, en ese momento, conoció a John Reed, con quien se dice que discutió mucho, igualmente a Emma Goldman, que eran figuras importantes de todo ese gran movimiento obrero que acontecía en Estados Unidos al comenzar la segunda década del siglo. Y bueno, él también venía de Europa. Él había nacido en en la Galicia austriaca, y en 1893, ves ahí otra vez la fecha, llegó a Estados Unidos en 1904 y, y interesado por la secuela del movimiento obrero en México, llegó a este país en 1922, ya acompañado por su esposa Esther Abramson, con quien tendría, con quien tendría dos hijos. Esta sesión está dedicada a conocer mejor toda la la trayectoria de Tannenbaum, y pues desde luego es un desafío importante para nuestros ponentes, el doctor Ricardo Pérez Monfort y la doctora Elisa, Elisa Servín, porque pues, se trata de un personaje, considero, muy singular. Eh, Inicialmente pediremos la palabra a Ricardo Pérez Monfort, quien hablará de los primeros años de Tannenbaum en México, según tengo entendido, por las síntesis que nos ha proporcionado, y Elisa Servín después hablará más bien del periodo de Tannenbaum, del periodo ya en el momento de Lázaro Cárdenas. Ricardo Pérez Monfort es doctor en Historia por la UNAM, investigador titular en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Él se ha distinguido por una enorme trayectoria de estudios sobre la cultura en México, que ha abordado en muy diferentes trabajos, y además, en títulos muy conocidos, pero que ahora, más recientemente, en, una, en un poco un vuelco de su trabajo, se ha dedicado a construir la biografía de Lázaro Cárdenas, de 3 volúmenes que nos tiene prometidos, que han salido ya en este momento 2 de esos libros. Él ha dirigido Desacato, la revista del centro donde trabaja, la revista de la UNAM también, y ha coordinado el laboratorio audiovisual del CIESAS, porque además Ricardo Pérez Monfort ha sido uno de los estudiosos del cine mexicano visto a través de la historia. Ricardo, pues tenemos 30 minutos,
Si te pasas, vamos a comenzar a sonar la campana para centrarte, pero yo creo que con ese tiempo podrás darnos tu visión de Frank Tannenbaum. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carlos. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes para hablar de Frank Tannenbaum en los años 20, que es un tema que he dejado en el tintero desde hace muchos años y bueno, les agradezco mucho la oportunidad. Realmente yo he trabajado más la relación de Frank Tannenbaum con Lázaro Cárdenas y el Frank Tannenbaum, digamos, posterior al que voy a tratar aquí, pero me parece muy bien que Elisa se acerque a él desde la perspectiva cardenista, a ver si tenemos algún tipo de diálogo al respecto. Eh, eh, Me acerqué a la obra de Tannenbaum, pues como muchos otros historiadores, eh, primero como un autor norteamericano interesado en la Revolución Mexicana, y desde luego también como un personaje cercano a una serie de figuras que pues fueron muy relevantes en el siglo XX mexicano, como ya decía, desde luego a Lázaro Cárdenas, pero también a don Daniel Cosío Villegas, al propio Plutarco Elías Calles, aunque no tan cercano con él, pero sí tuvo cierto reconocimiento de parte de él. También, desde luego, fue una persona relativamente cercana a Luis Napoleón Morones. Y este momento, estos años 20, me resultan particularmente interesantes porque tuve la oportunidad de revisar su archivo hace alrededor de unos 10 o 12 años, allí en la Universidad de Columbia, en la Butler Library, y me encontré con una serie de documentos que me parecieron muy, muy interesantes, que me han servido mucho ya en trabajos con más detalle, y de los que voy a hablar un poquito en esta sesión, que va a versar, como ya lo dijo Carlos muy bien, exclusivamente los años 20. Yo voy a terminar en 1929 con un pequeño epílogo en 1931 en que visita las Islas Marías, y ahí lo voy a dejar, ¿no? Como ya dijo Carlos, Tannenbaum llega muy joven a los Estados Unidos con su familia, ya en 1904, y muy rápidamente se convierte en un activista. Es un personaje muy impulsivo, al parecer. Lo meten a la cárcel, como ya también se mencionó, un par de veces, ¿no? Entra al servicio militar, ¿no? Pero también desde bastante temprano, ¿no? Teniendo alrededor de 20 años más o menos, se interesa en los estudios económicos y educativos, no solamente en los Estados Unidos. Su perspectiva es una perspectiva bastante internacional. Y hay un particular interés en las penitenciarías. Este es un tema que va a seguir con él. Precisamente, yo me imagino que por su propia estancia en la penitenciaria en Estados Unidos en 1914, 1915, ¿no? Él tuvo pues una vivencia bastante fuerte al respecto, y las penitenciarías van a ser una temática muy relevante en su obra. Va a escribir un par de libros sobre las penitenciarías en los Estados Unidos, y antes de venir a México, antes de 1922, ya había hecho unas pesquisas muy interesantes, muy importantes sobre las penitenciarías. Había visitado alrededor de 120 penitenciarías en los Estados Unidos y
había logrado extraer mucha información al respecto y propuso también una serie de reformas importantes en materia penitenciaria. Me parece importante mencionarlo ahorita porque como voy a cerrar con su visita a las Islas Marías, al parecer esta es una temática que si bien se distrae un poco durante su visita a México, sus múltiples visitas a México, es una temática que lo va a mantener con atención durante todo este periodo, ¿no? Se va a graduar, va a ser bachiller en 1921 en estudios políticos y económicos y educativos, y, y muy poquito tiempo después de graduarse, hace su primera visita a México en 1922, y según uno de sus biógrafos y estudiosos, que es el profesor Charles Hale, dice que un tema que traía consigo desde 1922 era precisamente la organización de la sociedad alrededor de una serie de comunidades o de comunidades autogobernadas, ¿verdad? Pero con un fuerte peso moral, ¿no? Con una ética muy consciente, podríamos decir, ¿no? Esto parece traerlo desde su momento, de sus primeros momentos de estudios, en la Universidad de Columbia, donde fue alumno nada menos que de John Dewey, ¿no? Y, y era consciente de que había una necesidad de un cambio en las nociones educativas, principalmente en estas nociones educativas que tendían a construir al ciudadano, a la ciudadanía. Por eso había una insistencia muy particular en la dimensión ética de la propia enseñanza, ¿no? De julio a octubre de 1922, ¿verdad? Viaja a México, investiga el movimiento laboral, trae consigo precisamente el interés desde sus propios momentos de activismo, hacia apenas unos años, ¿no? Rápidamente se pone en contacto con Luis Napoleón Morones, quien también lo pone en contacto a su vez con Plutarco Elías Calles, y forma parte de los vínculos que empiezan a aparecer entre la CROM y la Pan American Federation of Labor, dirigida entonces por Samuel Gompers, y este vínculo entre Gompers y Morones, ¿verdad?, va a facilitarse de alguna forma por el propio Tannenbaum, ¿no? Está también no solamente interesado en los asuntos laborales, desde luego sigue interesado en materia educativa, y se impresiona mucho por las reformas vasconcelistas en materia educativa, y podríamos decir que formaba parte, aunque de manera un tanto distante, de este grupo que algunos estudiosos de los norteamericanos en México durante este periodo los han llamado los bohemios o the Bohemians, ¿no? Entre los que destacaban varias figuras importantes como Carlton Beals, Ernst Grüning, Bertram Wolfe, Catherine Ann Porter, Alma Reed, Edward Weston, el malogrado poeta Hart Crane, ¿no? Y él fue a las reuniones de estos personajes, que algunos de ellos eran becarios, algunos de ellos eran interesados, muchos vinculados precisamente también con los movimientos laboristas o con los movimientos de trabajadores, ¿no? Algunos con un claro sentido socialista también, otros pues más bien buenos vividores, ¿no? En el caso de Hart Crane es clarísimo esto. Pero es interesante que Tannenbaum se mantiene un tanto ajeno a este grupo. Por ejemplo, Weston no lo soporta porque es muy dogmático, según Weston. Catherine Ann Porter dice que no podía mover un pie sin proponer una tesis, por lo tanto era muy aburrido estar con él, ¿no? Y Anita Brenner, ¿verdad? Pensaba que era un hombre bueno, pero que
probablemente, y esto es textual, en sus memorias aparece así, probablemente por ser judío combinaba muy bien el egoísmo con la humildad. El régimen de Calles, bueno, de Álvaro Obregón, pero a través de Plutarco Elías Calles, el secretario de Gobernación, le da un pase de tren, ¿verdad?, a Tannenbaum, de Sonora a Yucatán, el que puede moverse como él quiere, ¿no?, a partir de su propio libre albedrío, llega hasta Yucatán, en donde le impresiona Carrillo Puerto y la revaloración de la propia cultura maya, ¿no? Su interés por las estadísticas, que eso también lo señala constantemente Catherine Ann Porter en sus vivencias de México, dice que todo el tiempo estaba Tannenbaum tratando de sacar datos, ¿no?, y detallitos al respecto de la propia revolución, ¿no? Este afán por la estadística lo acerca a Jesús Silva Herzog, que está en el Departamento de Estadística de la propia Secretaría de Gobernación, y cada vez que se acerca más y más a los propios revolucionarios o las figuras revolucionarias, se deslumbra más. Entonces, el propio Charles Hale decía que era wide-eyed enthusiasm on the Mexican Revolution, ¿no? Que es realmente, sí, se quedó deslumbrado, ¿no? Y se quedó deslumbrado por varias cosas, desde luego por la propia producción agrícola de México, ¿no? Por, desde luego, los fenómenos educativos y también por la posibilidad de intervenir y de ser relativamente útil en las relaciones entre México y Estados Unidos, de manera, podríamos decir, un tanto informal, ¿no? Porque no hay que olvidar que en ese momento, pues las relaciones entre México y Estados Unidos estaban muy en veremos, muy suspendidas, podríamos decir, y eran particularmente tensas, ¿no? Pero él logra por lo menos intervenir en varios momentos de manera, yo creo que muy, no tan circunstancial, pero sí muy útil, sobre todo para las autoridades mexicanas, ¿no? Se interesa, a mí me llama mucho la atención, sobre todo en sus diarios, le asombra la enorme capacidad de producción agrícola que tiene México, ¿no? En unas cartas, ¿verdad? También en su propio diario, dice que en el sureste la riqueza es verdaderamente extraordinaria, ¿no? Se pueden producir aproximadamente 10 millones de libras de chile, ¿no? Hay 2.200.000 árboles de hule, 30 millones de libras de café por año, ¿no? 100.000 acres acres de caña de azúcar, nada más en pequeños territorios del sur de Veracruz, etcétera, etcétera. Esto le impresiona mucho, ¿no? Y esto lo va orientando a que vaya desarrollando su interés en el propio proceso agrario de la posrevolución, ¿no? Pero también se interesa mucho en la educación, ¿no? Y de hecho arma un pequeño modelo. Si tenemos tiempo hacia el final, les quisiera mostrar algunas fotos que surgieron de su archivo, porque se interesa precisamente por los procesos educativos, de cómo se puede aplicar algunas de las ideas de Dewey o las de Thomas Jesse Jones a México, y que sugiere, ¿verdad?, que la educación tiene que ser una educación, entre comillas, más activa, ¿no? Pero que debe tener 4 puntos fundamentales. Uno es aprovechar las fuerzas vivas del medio. 2, atendiendo la salubridad y la higiene. 3, fomentando la cultura doméstica y la vida social de la familia. Y 4,
¿verdad? Fomentando también el recreo en un sentido que abarque la recreación del espíritu. Este fenómeno, ¿verdad?, del recreo y de la salubridad de la vida social de la familia, esa interacción, ¿verdad?, del educador con la comunidad, ¿verdad? Le llama mucho la atención y se entusiasma bastante por pues, algunas de las misiones culturales, aunque como sabemos, esas misiones culturales durante este periodo fueron muy exiguas, ¿no? O sea, realmente Vasconcelos tuvo solamente la oportunidad de impulsar una, ¿no? Pero Tannenbaum está muy emocionado con esto, incluso le escribe a Vasconcelos diciéndole que él puede ser mediador para traer libros en inglés a las bibliotecas mexicanas, que el Comité de Amigos de México se puede prestar a enviar cientos de libros a las bibliotecas mexicanas, y Vasconcelos, pues como esto sucede precisamente a finales de 1923, principios de 1924, Vasconcelos le escribe diciendo que él ya no forma parte del régimen y que por lo tanto pues le agradece mucho el apoyo, pero ya no sirve para nada. El año de 1924 es muy importante para Tannenbaum porque va a la convención de la American Federation of Labor y logra el apoyo precisamente de la FL a la CROM, justo en los momentos en que se está dando la crisis de la huertista a finales de 23, principios de 24, y de hecho se afilia muy claramente a favor de Plutarco Elías Calles, aunque ya también empieza a haber en 1924 algunas de las contradicciones de la propia posrevolución. Como sabemos, desde 1923, 24, los conflictos entre la Iglesia Católica y el gobierno posrevolucionario empiezan a ser más y más efervescentes, ¿no? El propio radicalismo de Calles, ¿verdad?, empieza a generar también conflictos no solamente con empresas mineras, petroleras, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta dimensión, digamos, de agitación que afecta desde luego las relaciones entre México y Estados Unidos, pues le preocupan particularmente a Tannenbaum en este momento. Sin embargo, ya para entonces ha logrado una plataforma de amigos y de informantes en México importante. Si revisamos su directorio personal de 1924 y 25, pues es amigo de Moisés Sáenz, de Manuel Gamio, de Luis L. León, de Miguel Otón de Mendizábal, de Andrés Molina Enríquez, de Juan de Dios Bojorques, de Enrique González Aparicio, de Carlos Basabe. O sea, en el medio de las ciencias sociales, ¿verdad?, que es muy chiquito todavía en México, ¿verdad?, pues prácticamente conoce a los que están partiendo el queso en ese momento. Pero también conoce al doctor Ramón Puente, ¿no?, crítico importante de la propia revolución. Conoce desde luego también a este personaje que va a ser gobernador en Oaxaca, que es Genaro Vázquez, que va a instrumentar el callismo y el propio radicalismo en Oaxaca. Conoce a Antonio Castro Leal, y en su directorio yo creo que todavía no se ha acercado del todo a ellos, pero ahí aparecen porque están sus teléfonos, y probablemente habló en algún momento con ellos. Están nada menos que Narciso Bassols, ¿verdad?, que sí es una figura muy importante en el momento y que poco a poco va a ir teniendo cada vez más y más peso en los procesos educativos y políticos en México. Y también, cosa extraña, sobre todo en 1924-25, se ha acercado a Francisco J. Mújica, ¿no?, que como seguramente saben fue enemistado por el propio Obregón, fue mandado incluso matar por él,
¿no? Y tuvo que mantenerse en el clandestinaje, sobre todo en los años de 23 y 24, y es justo en estos momentos cuando va a volver a aparecer, así, muy poquito a poco, Francisco J. Mujica, y ahí aparece también en el propio directorio de Tannenbaum, ¿no? Después de 1925 regresa al Brookings Institute, a Washington, a estudiar su doctorado, que terminaría en 1927 y que daría como resultado esta obra, que es su primera gran obra sobre la Revolución Mexicana, es la Revolución Agraria Mexicana, que se va a publicar en Washington hasta 1929, pero en sus estudios de doctorado, conoce también a varios antropólogos y a varios estudiosos que van a desde luego influir en su trabajo. Conoce a Franz Boas, a Malinowski, a Sabine, y finalmente, digamos, durante este proceso, va a aprovechar la información que recabó en México entre 1925 y 1926 y que al estar durante casi un año, tal vez un poquito más de un año en México y recabando información, logró muy probablemente un cúmulo de datos y de informaciones sobre la situación agraria en México como nunca antes se había conseguido, ¿no? En su archivo, en la caja número 58, que se llama Mexican Property Records, casi todas de 1925 a 26, si podemos ver algunas fotos después, les puedo dar un ejemplo de... Es impresionante la cantidad de información que tiene sobre la propiedad en México. Y se va municipio por municipio, tiene prácticamente una lista de todas las propiedades existentes en los distintos municipios, en todos los municipios de México, ¿no? Y logra datos verdaderamente extraordinarios, ¿no? La conclusión a la que llega es interesante porque, digamos, para datos así, digamos, muy minuciosos, ¿no? De pronto es interesante cómo señala que, por ejemplo, la hacienda de Narvarte de José Gabriel Escandón vale 119,000 pesos, por ejemplo, ¿no? O la hacienda de San Juan de Dios en Tlalpan, cuya dueña es Soledad Zorrilla, viuda de Arenas, tiene un valor de 1,104,244 pesos. Entonces, y además las describe y realmente la información que hay en esta caja 58, ¿verdad? Es verdaderamente extraordinaria, ¿no? Pero, digamos, además de los enormes detalles y de realmente la información tan detallada que tiene sobre la forma de la propiedad en México, una cosa que llama la atención y que va a ser una de sus conclusiones es que existían un sinnúmero de formas de tenencia de la tierra en México y por lo tanto no se podía emprender una transformación a través de una legislación muy rígida, ¿no? Sino que se tenía que flexibilizar el sistema de organización agrario en función de la multiplicidad y por lo tanto la propia reglamentación de la distribución de la tierra tenía que revisarse prácticamente con lupa, ¿no? Esto es importantísimo, me parece, porque esto también lo va a acercar eventualmente a el propio Cárdenas ya en la década de los años 30. Pero para 1924, hasta donde sé, todavía no conocía a Cárdenas, lo va a conocer hasta 1928, en una gira en Oaxaca, ¿no? Pero lo que es interesante es precisamente esta información. Esta información es realmente maravillosa, ¿no? Su vínculo con algunos de los líderes en México, sobre todo con Morones y demás, le genera muchas sospechas en los Estados Unidos, lo ficha el FBI, ¿no? Pero también logra que John Dewey venga a México, que se le dé algún apoyo a algunos intelectuales mexicanos para visitar a Estados Unidos. Y en ese sentido, como decía al principio, digamos,
operación como vínculo entre México y Estados Unidos es discreta, pero es interesante. Y además lo va a hacer a través precisamente de las organizaciones laborales, pero también lo va a hacer a través, sorprendentemente, a través de las organizaciones eclesiásticas. El conflicto religioso, la guerra cristera, lo impresiona mucho, ¿verdad?, a sus recorridos, y por lo tanto va a tener pláticas con Morones sobre esta situación y va también a convertir la guerra cristera como parte de sus temáticas con otros estudiosos en este momento, ¿no? Por ejemplo, en su diario escribe que Carlton Beals había platicado con el arzobispo de México y que realmente, según Carlton Beals, el pobre arzobispo de México no era una persona que impresionara mucho, que digamos, ¿no? Pero bueno, o sea, este trabajo que hace entre 1925 y 26, insisto, es un trabajo que es el que va a dar pie a su trabajo sobre la Revolución Agraria en México. En mayo de 1926 emprende un viaje al sureste con Otón de Mendizábal, en una comisión científica exploradora del sureste de México y de la República de Guatemala. Tannenbaum va con esta comisión en la que van también Marcos Barrera como biólogo, Francisco Cravioto como encargado de comunicaciones, Ernesto Vázquez León, Juanes Altamirano y don Miguel Otón de Mendizábal, quien se hace muy amigo de él. O sea, realmente Otón de Mendizábal es un muy buen contacto y Traven Torsvan es el encargado de la fotografía y del cine. Algunas de sus materiales se pueden ver en YouTube hoy en día, ¿no? Y bueno, hacen este viaje saliendo por Veracruz, se siguen a Tuxtla Gutiérrez, llegan a San Cristóbal, Las Casas, y bueno, ahorita les podré mostrar unas pequeñas fotos al respecto, ¿no? Cuando regresa a Estados Unidos, después de este viaje, se dedica prácticamente a hacer su tesis, ¿no? Tiene cierta correspondencia con Plutarco Elías Calles en 1928, después del asesinato de Álvaro Obregón, ¿no? Y quisiera ir concluyendo con algunas de las ideas y después con alguna referencia literaria que se han planteado precisamente en torno de las contribuciones, sobre todo de esta primera etapa del trabajo de Tannenbaum. La idea central, ¿verdad?, de Tannenbaum, que después Alan Knight la va a criticar muy radicalmente, ¿no?, es que la Revolución Mexicana es una revolución anónima, ¿no?, esencialmente producida por el pueblo común, así lo dice claramente. No tuvo grandes intelectuales a la hora de armar sus programas, sus doctrinas y sus objetivos, y fue una revolución, entre comillas, popular y espontánea. Fue una expresión de nacionalismo, ¿no?, pero de un nacionalismo capaz de crear un Estado, ¿no?, a partir de una fuerza positiva, ¿no?, que finalmente, ¿no?, va a permitir una transformación radical, o sea, una transformación que se separa radicalmente del status quo y del antiguo régimen. Esta dimensión popular es, desde la perspectiva de Tannenbaum, una especie de equilibrador del orden social, ¿no? En buena medida porque él piensa que la sociedad debe organizarse a partir precisamente de las comunidades tradicionales y a partir de las necesidades representativas de estas comunidades, muy dentro de sus propios procesos de educación, ¿no? Y muy también en contraposición del individualismo moderno, ¿no?
En ese sentido, lo dice muy claramente en la siguiente frase: "The effort to achieve social justice by preserving and even reviving traditions", ¿no? O sea, se consigue precisamente la justicia social preservando y reviviendo las tradiciones. Sin embargo, ¿verdad? Algunos de sus críticos, voy a retomar aquí algunas de las ideas del propio Alan Knight, ¿no? Se plantea lo siguiente, ¿no? Como muchos observadores contemporáneos, y a diferencia de algunos analistas recientes que hacen hincapié en las metas y propósitos planeados por la revolución, Tannenbaum se inclina por las metáforas naturales de la revolución. En ese sentido, Alan Knight y algunos otros analistas han planteado que Tannenbaum es en gran medida un idealista, ¿no? Para él, como para Mariano Azuela, Manuel Gamio y Antonio Díaz Soto y Gama, la revolución es una especie de fuerza de la naturaleza. Tannenbaum, con su predilección por las metáforas hidráulicas, vio a la revolución como un mar de movimiento y, en una memorable y justa metáfora, como una serie de olas que subían y bajaban, y a veces empujándose hacia adelante y otras consumiéndose hasta la calma. Es interesante porque hay esta idea de la ética y de la moral como una fuerza motora de la propia revolución o de las transformaciones, aparece con cierta frecuencia en su pensamiento, en su interpretación, ¿no? Él piensa también en una especie de mentalidad revolucionaria, ¿no? Antes de que exista la historia de las mentalidades, antes de que exista la historia de la vida cotidiana, él ya está rascando precisamente en esas tesituras, ¿no? Y se interesa desde luego por las clases, por los grupos étnicos, por las comunidades pequeñas en el territorio nacional, y por lo tanto sugiere una interpretación muy particular a partir de la diversidad nacional, y no solamente a partir de la lucha de una clase en contra de la otra. Es la revolución no solamente un fenómeno de transformación en la tenencia de la tierra, sino también es un fenómeno, ¿verdad?, de mentalidad, de la psique del momento. Como ya decíamos, en 29 publica su Mexican Agrarian Revolution, y pues se convierte rápidamente en un clásico, aunque no va a ser su obra cumbre. Yo creo que sí, un estudio realmente exhaustivo, ¿verdad? Es un poco tedioso, pero es muy, muy interesante, no cabe duda, ¿no? Yo creo que no es tan interesante como las siguientes dos piezas que va a producir, pero bueno, es un trabajo muy importante que, como decía, se publica en 1929. Y en 1931 recoge las ideas o, bueno, los intereses que tenía en un principio con las penitenciarias y solicita visitar las Islas Marías. Y entonces habla con Diego Rivera le da una carta de recomendación para que vaya con Francisco J. Mújica, que entonces es el gobernador precisamente de las Islas Marías. Él se ha encargado de la reforma, ¿verdad?, penitenciaria, y de hecho me llama la atención. Voy a leer nada más dos trocitos más. Uno es la opinión que Diego Rivera tenía sobre Tannenbaum en la carta, la que le escribe a Francisco J. Mújica. Le dice: mire, Ricardo, Tannenbaum, ya voy a terminar, ya voy a terminar. Tannenbaum es lo que es, el autor del mejor libro sobre México en los últimos 10 años, y como yo, pero mucho mejor que yo, un amigo y compañero.
Se refiere a su libro como veraz, serio, sin bluff y sin miel, obra de un buen economista y revolucionario como es Frank. Pues ya no me da tiempo, les quería yo platicar un poco de este texto sobre las Islas Marías, que es un texto muy literario, son 4 paginitas, pero que permanecen sin publicarse, pero que están precisamente en ese archivo y que es un tanto su propia reflexión sobre el espacio penitenciario. Yo creo que Múgica y Tannenbaum se encuentran muy bien y finalmente a partir de ellos dos surgiría una amistad muy parecida a la que después mantendrían Tannenbaum con el propio Cárdenas a partir de los primeros años 30. Muchas gracias. Tengo 5 fotos que si quieren las dejamos para el mero final, porque necesitamos compartir pantalla y eso, y no sé si ya nos dé tiempo para ello. Muchas gracias al doctor Ricardo Pérez Monfort. Este planteamiento a mí me remite a la idea de que Tannenbaum viene a México buscando cómo seguir el asunto del movimiento obrero y se encuentra con una realidad campesina que le va a parecer más importante y se dedica a eso cuando sus intenciones aparentemente estaban más vinculadas al movimiento obrero. Particularmente me interesa mucho todo esto que estabas mencionando de las Islas Marías. Ojalá y lo puedas socializar en algún momento. Creo que debe ser un documento muy importante. Y otra cosa que me parece de extrema importancia es la relación que tuvo con John Dewey y debido al momento que tenía en México, al momento que se daba en México, donde la educación resultaba uno de los puntos nodales de la nueva cultura que se pretendía establecer, donde tú mencionaste a Gamio, que era uno de los impulsores de esto, Otón de Mendizábal, etcétera, pero creo que valdría mucho la pena volver sobre el personaje que de veras resulta de un enorme interés. Muy bien, ahora le pediré a Elisa Servín que por favor continúe con la sesión. Rápidamente menciono, ella es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana y es investigadora actualmente de la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Es autora de varios trabajos, entre los que destacan Ruptura y Oposición, el movimiento enriquista, 1945-1954, y de la oposición política, otra cara del siglo XX mexicano. Y además coordinó, junto con Leticia Reina, el libro Crisis, Reforma y Revolución, México, Historias de fin de siglo. Y ella ya ha publicado algunos artículos sobre Frank Tannenbaum, el personaje que estamos analizando en esta sesión. Pues muy bienvenida, Elisa, gusto en verte y adelante. Bueno, pues muchas gracias. Empiezo por agradecer la invitación a participar en este evento. Lamento a la distancia, pero me da mucho gusto saludar a Carlos, a Enrique, Semo, y bueno, a Ricardo y a todos los que estamos por acá. Voy a tratar de hacer un recorrido más o menos no profundo, sino tratando de abarcar, digamos, distintas etapas de la relación que tuvo Tannenbaum con Lázaro Cárdenas, que creo finalmente no se puede entender la relación de Tannenbaum con México sin entender y sin abordar la relación que construye con Lázaro Cárdenas. Como decía Ricardo, yo no tengo el dato preciso, pero también creo que se conocen en 1928 y a partir de ese momento hay una empatía, hay un interés mutuo y es una
una relación que se va a consolidar durante el periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas. Sobre todo en la coyuntura de la reforma agraria, digamos de 36 a 38, y en la coyuntura de la expropiación petrolera. La relación que se construye entre ellos dos en los años 30 es una relación que va a persistir a lo largo de sus vidas. Tannenbaum muere en 1969, Lázaro Cárdenas en 1970, y aunque, digamos, la frecuencia de las visitas y el interés de Tannenbaum por México se va, digamos, es menos intenso, finalmente mantienen un contacto a lo largo de estas 3 décadas y siempre están de alguna manera pendientes. Tannenbaum siempre está pendiente, digamos, de Lázaro Cárdenas. Es una relación que, digamos, en el título que mandé yo para la presentación, ponía del panamericanismo a la Guerra Fría, porque justamente es una relación que recorre este tránsito, digamos, de la relación entre México y Estados Unidos, del parámetro, digamos, del panamericanismo de los años 30 a digamos, las tensiones y la rigidez que produce la Guerra Fría. Aunque hay entre ellos cada vez más, digamos, discrepancias políticas, finalmente logran mantener la relación. Me encantaría, y no sé, son de las cosas que uno se pregunta como historiador o como historiadora, dónde se podrían o cómo se podrían documentar, digamos, las conversaciones que tienen ellos a partir de los años 50, 60, porque siendo tan, digamos, tan afines en los 30, finalmente hay discrepancias fuertes en la coyuntura de Guatemala, del golpe de Estado de Guatemala, y sobre todo en la coyuntura de la revolución cubana. Tannenbaum se enorgulleció a lo largo de su vida de la amistad que tuvo con Cárdenas. De alguna manera creo que fue como una especie de la cereza, digamos, del pastel de su historia, de su vida como latinoamericanista. La relación con Cárdenas siempre fue como la joya, digamos, de su currículum. Y creo que también esta relación permite, digamos, reconstruir, o sea, los dos son representativos, digamos, de una generación y de un grupo específico. Tannenbaum es representativo de los académicos latinoamericanistas que, como decía, produjeron la mayor parte de su obra entre los tiempos del Good Neighbor, de la buena vecindad rooseveltiana, y los de la Alianza para el Progreso de principios de los años 60. Cárdenas, como sabemos también, es representativo de esta generación de políticos nacionalistas latinoamericanos que hacen de la soberanía económica y política de América Latina uno de sus baluartes fundamentales. Y creo que, como decía, es interesante ver cómo esta relación, de alguna manera, se va ajustando a los cambios que hay en este gran contexto de la relación entre México y Estados Unidos. Bueno, en aras de no cansarlos, voy a hacer un recorrido muy rápido y empiezo, digamos, por la coyuntura de la reforma agraria. Creo que digamos, durante el periodo de gobierno de Cárdenas, entre 36, 38, 40, Tannenbaum asume, se descubre y se comporta y se asume como un traductor de la relación entre México y Estados Unidos, como una especie de intermediario cultural que tiene
digamos, el compromiso de utilizar su conocimiento de México y su conocimiento de Estados Unidos para ser un mediador en los conflictos que se generan, digamos, tanto en la coyuntura de la reforma agraria como en la coyuntura de la expropiación petrolera. La reforma agraria, bueno, y nada más un pequeño detalle para destacar la importancia de esta relación. En noviembre de 1935, recién, digamos, inaugurado, bueno, con muy poco tiempo del gobierno de Cárdenas, se le otorga a Tannenbaum la condecoración del Águila Azteca, que es la condecoración que se le da, digamos, a los extranjeros que han contribuido con México, ¿no? Y creo que esto ya marca, digamos, es un símbolo de la importancia que tiene ya de la fuerza de esta relación de Tannenbaum con México. El inicio de la reforma agraria en 1936 lo llena de entusiasmo y se lo dice y se lo escribe de muchas maneras a Cárdenas. Le dice que el reparto de la tierra es el gran pendiente que tiene la Revolución Mexicana y que al abocarse a resolver este gran pendiente, Cárdenas está conduciendo al país hacia el desarrollo económico y la estabilidad política. Digamos que en ese momento, digamos a mediados de los años 30, cuando además ya, digamos, empiezan por ahí los barruntos de la inestabilidad en Europa, para Tannenbaum es fundamental que México logre consolidar un proceso que él conoce, como nos dice Ricardo, que lo conoce perfectamente bien y que ya llegó, digamos, el momento de la consolidación. Los pilares de esa consolidación son el desarrollo económico por una parte, la estabilidad política por la otra, y en ese sentido la reforma agraria es, digamos, el gran proceso que permitirá esa consolidación. De manera que, aunque la reforma produce muchos conflictos con Estados Unidos pues sobre todo por la nueva oleada de expropiaciones de propiedades extranjeras, eh, Tannenbaum hace todo lo que puede, digamos, por tratar de orientar, digamos, la relación hacia una solución negociada de los conflictos, ¿no? En ese sentido, tiene, digamos, en su condición de intermediario, tiene a su favor dos elementos. Por un lado, este conocimiento profundo de la estructura agraria mexicana. En Estados Unidos, bueno, su tesis de doctorado, que es precisamente sobre la estructura agraria mexicana, hace que sea reconocido en Estados Unidos como uno de los grandes conocedores de esta estructura agraria, en un momento en el que se están redefiniendo las relaciones de propiedad. Entonces, eso le da, digamos, mucha cancha, pero también mantiene una relación con gente del gobierno de Roosevelt. No voy a entrar ya en detalles, pero toda esta vertiente que ha trabajado a lo largo de los años 20 sobre la reforma penitenciaria, lo acerca a personajes que van a ser importantes en el gobierno de Roosevelt y, digamos, con estos dos elementos a su favor, logra ser realmente un intermediario privilegiado entre Cárdenas, el gobierno de Lázaro Cárdenas y Lázaro Cárdenas en particular, con el Departamento de Estado y gente cercana al gobierno de Roosevelt.
El motivo, digamos, lo que Tannenbaum destaca fundamentalmente es la coincidencia que existe entre la reforma agraria cardenista y lo que en su momento Roosevelt también ofrece, digamos, como alternativa, el apoyo que se le da a los pequeños productores rurales después de la depresión en Estados Unidos. En ese sentido, entonces, Tannenbaum va a insistir todo el tiempo en que lo que está haciendo Lázaro Cárdenas es, de alguna manera, o es parecido, es similar a lo que hizo Roosevelt, y en ese sentido, esto forma, digamos, es un elemento esencial de la política de la buena vecindad. El archivo de Tannenbaum, al que ya se refirió Ricardo, es una fuente espectacular de información. Digo, no me voy a meter mucho en eso, pero a mí me impresionó mucho trabajando en ese archivo, me impresionó mucho ver desde qué tan pronto Tannenbaum empieza a construir ese archivo, como que de alguna manera tiene muy claro desde muy joven, desde sus militancias con la IWW y etcétera, que él va a ser alguien, es decir, no sé cómo decirlo, alguien que empieza, digamos, a guardar, a construir un archivo con cartas, con proyectos, con borradores de libros, etc. Y bueno, en ese sentido, entonces, como decía, es una fuente de información privilegiada. Las cartas que hay entre él y Lázaro Cárdenas, y más adelante entre él, eh, eh, Daniels, Sumner Wells, etcétera, son realmente una información maravillosa para reconstruir no solo esta amistad, sino este proceso, este momento de la relación. Bueno, para no detenerme demasiado, bueno, mencionaba lo del archivo, por ejemplo, hay una carta en junio de 1936 que Tannenbaum manda al New York Times muy enojado, en la que empieza, o sea, está realmente haciendo un esfuerzo por decir lo que está pasando en México no es lo que están diciendo, no es lo que está diciendo la prensa estadounidense. Se trata de un proceso no solo no está generando inestabilidad, sino que está justamente fortaleciendo la estabilidad en México. En esta carta, por ejemplo, de junio de 1936, dice: el país nunca había estado más en paz en los últimos 30 años. Hay una hay gran energía puesta en construir carreteras, en proyectos de irrigación, en escuelas, y desde ese momento dice el presidente Cárdenas, es uno de los seres humanos más generosos, kindest and gentlest of human beings. Es decir, desde ese momento dice, lo que está haciendo Cárdenas en México es excepcional, y mal haría Estados Unidos en presionarlo y en atacarlo. Termina su carta diciendo: lo que está haciendo el corresponsal del New York Times no son noticias, lo que está haciendo es propaganda. Y bueno, digamos, la correspondencia, como decía, entre él y Lázaro Cárdenas es también maravillosa. Cárdenas lo invita a viajar a México todo el tiempo, le dice: usted tiene que venir y tiene que ver lo que estamos haciendo acá. En diciembre de 36 le escribe una carta desde La Laguna en la que lo invita a un recorrido que va a ser por Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Y bueno, Tannenbaum ya está, digamos, ya tiene una plaza, digámoslo así, en la Universidad de Columbia, ya tiene una serie de compromisos académicos, y le contesta diciendo que lamenta mucho no poder acompañarlo en esa gira,
pero le reitera y le dice, lo que está usted haciendo es el paso más importante que se ha tomado para hacer de la Revolución Mexicana un éxito. La distribución pacífica de la tierra no solo no está generando hostilidad en Estados Unidos, sino que empieza a generar apoyo entre ciertos sectores, ¿no? Bueno, y en esa carta, que además creo que Adolfo Gili la reproduce en su libro sobre el cardenismo, porque es una carta muy importante. Desde este momento creo que Tannenbaum plantea algo que después vamos a retomar en 1952, que es su idea de cuál debe ser el camino para el desarrollo de México, ¿no? En esta carta que le manda Cárdenas a fines no, esta es una carta de noviembre de 37, le dice que quiere hablar con él a propósito de un asunto que lo ha tenido, digamos, sobre el que ha estado pensando. Y le dice que siente que algunos de sus amigos mexicanos han olvidado que la mayoría de la población en México vive en el campo y vive del campo, y que el énfasis en el proceso de industrialización, el énfasis que empieza a darse hacia la industria, no es el mejor camino. Le dice en esta carta, sabemos que la industria mexicana es importante en la medida en que le da recursos al gobierno mexicano, pero lo importante es que esos recursos de la industria regresen al campo, ¿no? Estamos hablando de 1937 y, como veremos, en realidad lo que acaba haciendo el gobierno mexicano es exactamente el proceso inverso: extraer la riqueza del campo para alimentar la industrialización a fines de los años 40 y principios y los años 50. Bueno, aquí esto entonces lo señalo porque de entrada, pues es decir, Tannenbaum tiene muy claro desde este momento lo que desde su perspectiva debe ser el camino para México. En marzo de 38, como sabemos, Cárdenas nacionaliza la industria petrolera. La decisión toma por sorpresa a Tannenbaum y en sus intercambios con sus interlocutores en el Departamento de Estado, les confiesa que no le parece que haya sido la mejor decisión, que en realidad la expropiación petrolera no va a resolver los problemas económicos del país y, por el contrario, va a comprometer a la reforma agraria. Es decir, que va a meter a México en un conflicto adicional y va a poner en riesgo lo que Cárdenas ha avanzado en términos de la reforma agraria, y señala también un elemento que va a ser importante después cuando habla y cuando ya hace un análisis de la Revolución Cubana. Dice que la expropiación petrolera puede sentar un mal precedente que podrá ser imitado o que podría ser imitado por otros países. En ese momento, digamos, es un comentario que queda ahí más o menos al margen, pero que, insisto, él va a retomar en 1960-61 para decir, bueno, lo que está haciendo Cuba es peligroso y puede poner en riesgo la relación de Estados Unidos con otros países de América Latina. Bueno, en este momento, digamos, 38, con más razón, Tannenbaum asume su condición, digamos, de intermediario informal entre el gobierno de Lázaro Cárdenas y el gobierno estadounidense, con sus contactos en el Departamento de Estado. Tiene una intensa correspondencia
con el embajador Josephus Daniels, con el subsecretario de Estado Sumner Welles, y todo el tiempo, digamos, su intención, su interés es poder ser este traductor, este interlocutor entre el gobierno estadounidense y y el gobierno de Lázaro Cárdenas, en aras de poder consolidar lo que para él es realmente fundamental, que es el proceso de redistribución de la riqueza, el proceso de la redistribución de la tierra. Es, por ejemplo, conocida la anécdota, la menciona Gili en su libro. En algún momento, en septiembre de 1937, Lázaro Cárdenas le manda a Roosevelt un zarape, se lo manda con Tannenbaum, y le dice, bueno, llévele esto al presidente para que sepa del afecto que tiene el pueblo mexicano por él. Bueno, la nacionalización del petróleo finalmente pone a prueba, en la perspectiva de Tannenbaum, pone a prueba la política del buen vecino que Roosevelt ha formulado desde 1933 como clave de su relación con los países del continente. En un artículo que publica en 1948, Tannenbaum argumenta que la resolución del conflicto petrolero por la vía de la negociación había consolidado entre comillas, el liderazgo moral de Estados Unidos sobre la comunidad hemisférica y le había dado legitimidad internacional a su triunfo sobre el fascismo. Y señala, México probó ser uno de los más, digamos, fuertes y elocuentes defensores de los Estados Unidos en la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, y termina diciendo, bueno, el artículo se llama The Anvil of American Foreign Policy. Dice, la política exterior estadounidense se había forjado en el yunque mexicano. Bueno, muy rápidamente, no tengo idea del tiempo, así que espero que Carlos ahí me haga señas cuando ya entramos, digamos, a la... Ya. ¿Ya? ¿No? ¿Ya? Uy. Yo creo que ya pasó la media hora, entonces no sé si quieres unos 3 Bueno, minutos. muy rápidamente, solamente voy a plantear, digamos, esto que mencionaba al principio, esta relación, esta amistad, esta confluencia de intereses que hay en la coyuntura de los años 30, va, digamos, a adquirir un giro diferente en la coyuntura de la Guerra Fría, cuando Lázaro Cárdenas, como todos sabemos, se inclina y se carga cada vez más hacia la izquierda. En 1948, Anita Brenner le escribe una carta a Tannenbaum a raíz, bueno, muy rápidamente le envían a Anita Brenner el manuscrito de la biografía que escribe William Townsend de Cárdenas. Le envían el manuscrito y le dicen, a ver, ¿qué hace usted con esto? Porque el manuscrito es un desastre. Y Anita Brenner se comunica con Tannenbaum para decirle, oye, creo que tú conoces a Townsend. En efecto, Tannenbaum es uno de los que traen a Townsend, o le abre el camino a Townsend con Cárdenas. Pero lo interesante de esa carta, y por eso lo menciono, es porque Anita Brenner le dice a Tannenbaum, oye, ¿cuándo vas a venir a México? Porque el general está aquí cargándose demasiado a la izquierda. Aquí todo el mundo dice que es amigo de Joe, como bien saben, es Joe Stalin. Y esto tiene que ver con
la invitación que recibe Cárdenas en 1948 de Juan Marinello y un grupo de comunistas cubanos para participar en el Congreso Latinoamericano por la Paz. A partir de este momento, insisto, para Tannenbaum empieza a haber una cierta preocupación de que Lázaro Cárdenas se está cargando demasiado a la izquierda, de que los rusos lo están manipulando, y esto va a tener, digamos, un momento muy especial cuando a Lázaro Cárdenas le dan el premio Stalin por la Paz en 1955. Tannenbaum le manda una carta y le dice: general, usted sabe que yo soy celoso de su figura, de su trascendencia histórica, los rusos lo están manipulando. Y la respuesta de Cárdenas es: a ver, a mí no me está manipulando nadie. Le dice: ¿por qué yo no puedo recibir un premio de la Unión Soviética y por qué no puedo ser un interlocutor con la Unión Soviética cuando el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de la Unión Soviética tienen intercambio entre ellos? Le dice: no se preocupe, y más bien, ¿cómo se llama? Le dice: si como usted expresa existen pueblos en otros continentes que viven oprimidos, no hagamos lo mismo hiriendo a naciones pequeñas y suprimiendo la libre expresión de las ideas. Bueno, finalmente estas diferencias de opinión se van a fortalecer, evidentemente, en la coyuntura de la Revolución Cubana. Tannenbaum desde el primer momento es crítico de lo que está pasando en Cuba. Desde el primer momento dice: cuidado, Fidel Castro es un caudillo como todos los caudillos latinoamericanos, y no solo eso, muy pronto se va a acabar entregando a la Unión Soviética, mientras que, como sabemos, Lázaro Cárdenas se vuelca en su apoyo hacia la Revolución Cubana. Pero esto, insisto, no es motivo, digamos, de ruptura, ni mucho menos. Tannenbaum trata de viajar a México por lo menos una vez al año, y, digamos, el último registro que encuentro de su visita a Cárdenas es en 1964 y después en 1965. Hacen viajes juntos, se van a caballo, ahí supongo que a la Sierra Michoacana, hablan de todo, y finalmente pues es una, como decía, es una amistad que trasciende los cambios de la política, en la cual hay un profundo respeto, ¿no? Y solo termino diciendo, si les interesa, hay un artículo que publica Tannenbaum en Historia Mexicana en 1960 sobre Lázaro Cárdenas, que es, digamos, una breve semblanza y apología en la que termina diciendo con lo que empecé, que Cárdenas le deja como herencia a México 3 cosas: la reforma agraria, la expropiación petrolera y la demostración de que un presidente puede retirarse de la política y no ser un caudillo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elisa Servín. Creo que sí, hay unos 10 minutos para algunas preguntas. De la parte última, a mí me parece impresionante cómo alguien forjado en la izquierda estadounidense, que es como llega Tannenbaum a México, cómo termina pidiéndole a Cárdenas que no sea tan izquierdoso, ¿no? Esto creo que ahí se trata de un cambio que a lo mejor, profundizando más, se puede entender mejor. Eso sería una pregunta que podría hacerles a los dos, a ti, Elisa, y a Ricardo. La otra es, en esta gran cercanía con Cárdenas, ¿cuál es la posición de Tannenbaum, si es que la toma, respecto a, es decir, todo el mundo está muy orgulloso del apoyo a los republicanos españoles, pero todos sabemos de la limitación que hay para
para la inmigración judía a México. Tannenbaum se expresó respecto a esto en algún momento, porque, en fin, me parece que habría que ver también un poco como judío si el asunto le preocupó, si se enteró, en fin. No sé qué Si tanto. quieres, yo muy rápidamente contesto una de las preguntas y le dejo a Ricardo la otra, porque es su especialidad. Yo simplemente, en relación a esto de la izquierda, creo que es justo uno de los temas más interesantes, ¿no? En la biografía de Tannenbaum. En realidad, él es una... Su, 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 él se forma en el anarcosindicalismo, ¿no? Y su, digamos, perspectiva, si no anarquista, anarcosindicalista, va a terminar siendo una perspectiva anticomunista, ¿no? Es decir, sabemos que los anarquistas y los comunistas no se llevan muy bien, y finalmente su crítica a la, no es, digamos, a la izquierda, sino su crítica es a la Unión Soviética, ¿no? Su temor es que la Unión Soviética acabe interfiriendo en la relación entre México y Estados Unidos, o entre América Latina y Estados Unidos, pero eso no quita, digamos, que siga siendo en el fondo pues, insisto, si no un anarquista, sí alguien que, si abrimos el espectro de la izquierda, podríamos decir, bueno, está en esa izquierda no comunista, ¿no? Eh, Respecto a lo otro, pues a ver, Ricardo, tú eres el experto. Bueno, con Ricardo. relación al si se manifiesta Tannenbaum en torno de, digamos, la diáspora judía hacia México, hasta donde yo sé, yo no vi nada en su archivo al respecto, ¿no? Y creo que precisamente después de 1939, 1940, a mí me llama la atención cómo las cartas y digamos, la temática que vincula a Cárdenas y a Tannenbaum es más circunstancial. No, incluso me parece que de vez en cuando tocan alguno que otro tema, ¿verdad? Pero como bien dice Lisa, sí se van distanciando, diferenciando por dos razones, ¿no? Una es, creo que Cárdenas sí toma una posición muy, digamos, agresiva en torno de la no presencia de Estados Unidos y de la influencia de Estados Unidos en las decisiones de México durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que eso, ¿verdad? Sí marca un hito muy particular. Y después de eso también, algo que Helen Delpar después va a desarrollar mucho en su digamos, visión de Tannenbaum, es que Tannenbaum va a abrir cada vez más y más y más su espectro y le van a interesar también mucho más lo que está pasando en Guatemala, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Argentina, etcétera, etcétera. Y se vuelve realmente una especie de latinoamericanista y México deja de tener el peso que tuvo durante los años 20 y los años 30 en su propia carrera académica, ¿no? Entonces, incluso yo creo, ¿verdad?, que se convierte también en víctima de el discurso anticomunista que se radicaliza, ¿verdad? Durante la época de Eisenhower, sobre todo después de la intervención norteamericana, el golpe de Estado en Irán en 1953, 54, poquito antes del golpe de Estado que se va a organizar en Guatemala. Entonces, en ese sentido, yo creo que Tannenbaum digamos, se va enrolando, se va metiendo cada vez más en ese discurso anticomunista
que a mí me suena mucho más paranoide que real, ¿verdad? Y es un anticomunismo muy de boca para afuera y muy en contra de Stalin, ¿no? Muy en contra de la Unión Soviética, más que en contra de, digamos, el socialismo, el comunismo, etcétera, etcétera. Yo creo que si uno lee, por ejemplo, entre líneas o trata uno de leer lo que escribe Tannenbaum, después de 1940, 41, 42, ¿no? Sí, él incorpora el anticomunismo muy en un tono, yo creo que, voy a decirlo de una forma un poco metafórica, muy de palabra para afuera, muy como eran los anticomunistas, porque no conocían lo que estaba pasando en el fondo, ¿no? Y reproducían lo que decían los periódicos, lo que decía la propaganda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que Tannenbaum se va aliando cada vez más con este anticomunismo muy superficial, ¿verdad? Que cada vez es más intenso en la diplomacia norteamericana de la posguerra, ¿no? Y creo que Tannenbaum se convierte en un abanderado de ese anticomunismo, ¿no? Pero, porque incluso, ¿no? A mí me llama mucho la atención que haya, que, por ejemplo, debatiera con el propio Cárdenas sobre la posición de Estados Unidos durante la intervención norteamericana en el golpe de Estado a Jacobo Arbenz en 1954, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención que por ejemplo, antes había sido así como muy pro-cardenista, muy pro distribución de la tierra, etcétera, etcétera. Pero sorprende que, por ejemplo, no hayan ni siquiera querido averiguar más a fondo qué era lo que estaba pasando en Guatemala y por qué realmente la United Fruit Company y Purfoy, ¿verdad? Anticomunista radical, que era el embajador de Estados Unidos en Guatemala, promueven un golpe de Estado ahora sí que a una reforma agraria, precisamente, ¿no? Entonces yo creo que ahí Tannenbaum, no sé, como que medio se muerde la lengua, pero bueno, eso ya es para los especialistas en lo que viene después, pues. Y Muchas bueno, gracias, Ricardo. nada más una cosita muy rápida que se me olvidó mencionar. No solo no hay una crítica. En 1955, Castillo Armas va a Colombia en una gira que le organiza Eisenhower, una especie de gira de legitimación, y parte de esa gira es que recibe un doctorado honoris causa de Colombia. Y el encargado de darle el honoris causa a Castillo Armas es ni más ni menos que Frank Tannenbaum. Eso lo va a perseguir por el resto de sus días en América Latina. Lombardo Toledano escribe un artículo en noviembre de 1955 en Siempre, en el que dice, bueno, ¿qué le pasa a la Universidad de Columbia y qué le pasa a Frank Tannenbaum? ¿No? Es decir, sí hay un giro radical, porque finalmente lo que le gana es su anticomunismo. Tannenbaum no duda de la mano negra comunista en Guatemala, y no solo eso, incluso en algún momento justifica y dice, les puedo presentar a los dirigentes sindicales que fueron golpeados por los comunistas, bla, 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 ¿no? Entonces, ahí hay que hilar fino en esa historia. Pero bueno, ya. Gracias. Muchas gracias, Elisa. Le pregunto a Silvia si todavía hay oportunidad para alguna otra pregunta. Está silenciada. Hay que abrir el micrófono. Bueno, ¿alguien de los presentes tiene alguna pregunta para los ponentes? Pues no se ve. No se ve. Si quieres, pues dejamos acá la sesión y la verdad muy interesante, Ricardo Pérez Monfort, Elisa Servín, muchísimas gracias, la verdad que estuvo muy interesante, muy intenso, ahora sí que abrieron el panorama de quién es este hombre del Tannenbaum y